Bienvenidos a Cimientos, Educar en Salud en su formato comprimido. Hace tiempo que la educación sexual se impone como una necesidad en la educación de nuestros niños y adolescentes. Sin embargo, en la urgencia de su implementación, se pierde en muchos espacios la necesaria reflexión sobre qué tipo de educación sexual es necesario brindar. Creo que algunas restricciones en relación a educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, en una forma más amplia de leer y visualizar la sexualidad, tiene que ver con un desconocimiento de que el impulso sexual, el deseo sexual no es tan poderoso, no es tan rompeportones y pasa todo por encima, no. Vivimos en una sociedad, en una cultura donde ser querido es algo muy lindo. Ser querido, ser cuidado, pertenecer, ser reconocido. Y eso no se logra con una excitación sexual, con un deseo, con 1 o 5 o 10 coitos. El ser querido, el compartir y el pertenecer es algo que incluye el deseo sexual, pero que lo supera ampliamente. Hasta ahora fue muy común encontrar que una forma de dar educación sexual era una educación sexual lavada, sin compromiso y falseando algunos datos de la ciencia, de la realidad y de la historia. Una educación sexual que además, supuestamente, para no tener problemas con algunas instancias que controlan a ver dónde se habla de sexualidad, qué se habla, qué se publica y sobre todo qué se enseña en las escuelas, no mencionan y no integran el placer. Yo podría decir, es una educación sexual pobre, casi podríamos decir muy argentinamente trucha o muy porteñamente trucha, porque la sexualidad incluye el placer, incluye el amor, pero el placer no lo excluye nunca. Todos portamos una sexualidad y todos sabemos que esa sexualidad nos brinda, entre otras muchas cosas, placer. Entonces, una educación sexual que no refiera a cómo son los mecanismos de erotismo del cuerpo de una mujer, cómo son los mecanismos del erotismo del cuerpo de un varón, realmente está haciendo que aquellos que aprenden sexualidad le presten la mitad o la cuarta parte de lo que son.